una investigación, van a hacer un trabajo grupal en los grupos que ya están establecidos sobre, perdón, problemas clásicos sobre procesos, ¿no? Entonces, les voy a publicar cuáles son esos problemas clásicos de procesos. ¿Están todos los problemas clásicos? Sí. Listo. Dentro del análisis de procesos y en base a los libros que estamos citando como bibliografía, hay tres problemas clásicos que son el análisis fundamental para entender bien cómo funcionan los procesos, ¿no? El primer problema se llama el problema de los filósofos comensales, otros les llaman los filósofos comelones también, ¿no? Pero es los filósofos comensales. Bueno, ¿qué es lo que trata de mostrar este problema presentado por Dijkstra en 1965, ¿sí? En donde dice aquí, para resolver este problema se necesita establecer una lógica de sincronización de los procesos, ¿no? Habla de que hay 5 filósofos. Los 5 filósofos solo pueden tener 2 estados, o están pensando o están comiendo, ¿no? Para comer tienen 5 platos frente a cada uno de ellos, 5 platos con espagueti, ¿sí? Y al costado de cada plato tienen unos palillos, dice, o si no, unos tenedores, no hay problema, ¿no? ¿Sí? Que esos son los instrumentos, los recursos. Entonces, la condición es que los filósofos, si no están pensando, están comiendo, y si no están comiendo, están pensando. No puede haber filósofo que se quede solo pensando, ni tampoco que se quede solo comiendo, ¿no? Entonces ahí está el problema de sincronización. Tienen que sincronizar, tienen que pensar y tienen que comer, tienen que pensar y tienen que comer, ¿no? Ahora, ¿dónde está en los recursos? Para comer, los filósofos necesitan usar las dos manos, ¿sí? Entonces, al comer, necesitan usar las dos manos. El problema consiste en sincronizar para que no exista un deadline, un abrazo mortal, un deadlock, ¿sí? Sincronizar correctamente para que cuando los filósofos que están comiendo utilicen los recursos y como ya no hay más recursos, entonces los filósofos que no tienen esos recursos, que serían los palillos o los tenedores, tendrían que estar pensando, ¿no? Entonces ahí se va viendo cuáles están comiendo y cuáles están pensando y se sincroniza. Repito, ningún filósofo puede quedarse solo comiendo o solo pensando, ¿no? Tienen que estar comiendo y pensando, tienen que estar. Si no está comiendo, está pensando, y no está pensando, está comiendo, pero tienen que cambiar de estado. Entonces, si ven los limitados recursos, ¿no? Por ejemplo, si un filósofo está comiendo, el de al lado tiene que estar pensando, porque no puede comer porque ya no tiene un recurso, ¿no? Que es el palillo para comer, y así. Entonces, ¿cuál puede comer y cuál puede pensar? De eso se trata resolver este problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no, hay que evitar el deadlock, el interbloqueo. Si es que los dos cogerían el mismo palillo, darían problemas. El otro problema clásico sobre procesos es el problema del barbero dormilón. Aquí lo que se representa son los estados de un proceso, ¿no? ¿Cómo se representan los estados del proceso? Representando al CPU como el barbero, el procesador es el barbero, el cual tiene dos estados. O está trabajando o está durmiendo, es decir, ocioso, ¿no? Si no está trabajando, está durmiendo, y si no está durmiendo, está trabajando. Ahora, para trabajar necesita clientes. Para los clientes entran a la barbería y tienen una sala de espera, ¿no? Con sillas. Las sillas representan la pila o la cola de espera, ¿no? Entonces los clientes van sentándose en las sillas y entonces cuando llegan, si no hay nadie en las sillas, entonces pasa directamente a ser atendido. El barbero que está durmiendo despierta y empieza a atenderle a ese cliente. Mientras tanto, siguen llegando otros clientes y se va llenando la cola de espera. Si la cola de espera está llena y llegan más clientes, tendrán que tomar una decisión. O esperan, pero no pueden ingresar. O esperan para que el barbero siga atendiendo o si no se van, ¿no? Y así se va sincronizando esos procesos. Entonces, ese es el problema del barbero dormilón, en donde se aprecian los estados de los procesos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Aquí la solución para esto es utilizar semáforos, ¿no? Control. Y el último problema es el problema del productor-consumidor. Habla de dos entes que existen, dos entidades, una entidad productora y una entidad consumidor, ¿sí? Y un almacén común donde se guarda todos los productos claro, todo lo que se produce, pues, claro, ¿no? Ese almacén representa igual una cola de espera, ¿no? Una cola de almacenamiento.
Entonces, ¿qué hace el productor? El productor realiza productos y almacena en el almacén común, ¿sí? Y cuando hay productos, envía una señal al proceso consumidor y este empieza a consumir, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En coordinar el trabajo del productor y del consumidor. ¿Por qué? Porque el almacén común tiene un tamaño finito, entonces si no hay señal al consumidor, el productor va a producir y puede causar un overflow. Por el contrario, si no hay productos, el consumidor puede estar buscando productos de gana, ¿no? Y si no hay nada. Entonces, la idea es sincronizar, que los dos trabajen simultáneamente, que el productor cuando produce envíe señales al productor para que consuma, ¿no? Entonces ahí están los procesos productores y los procesos consumidores. Caso contrario, si no hay un adecuado control, por ejemplo, si el productor aún no pone productos acá y el consumidor ya quiere consumir, van a competir por el recurso, por el almacén, el uno lo quiere para almacenar, el otro lo quiere para consumir y van a producir un deadlock, ¿no? Ese es el control que se tiene que hacer en estos problemas. Entonces, esos son los tres problemas a los cuales ustedes van a hacer los siguientes, ¿no? Yo les he hecho los grupos, o sea, más claro, los grupos lo hicieron ustedes, yo tengo aquí representado los grupos, les voy a dar el problema que deben resolver. Lo que tienen que hacer es consultar, o sea, investigar algo más sobre el problema, enunciar el problema, ¿sí? Tienen que enunciar el problema, buscar soluciones al problema e implementar una solución y presentarla, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Repito, tienen que investigar el problema, buscar soluciones al problema o plantear soluciones al problema e implementar una solución a ese problema. ¿Cómo van a implementar esa solución a ese problema? Lo pueden hacer mediante representaciones gráficas, mediante videos, mediante animaciones o mediante programación. Como ustedes quieran representar la solución a ese problema. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que documentar esa solución, lo suben hasta el día domingo, hasta las 12 de la noche, y la siguiente clase vamos a continuar con clases y los daremos igual un tiempo, o si no al final, pero esta vez sí lo vamos a hacer, ¿no? Unas 30 minutos antes para poder que ustedes presenten, el grupo presente o un representante del grupo presente su solución y lo explique, ¿no? La exposición de la solución tiene que demorar máximo 8 minutos, no más de 8 minutos, ¿no? Entonces tienen que prepararlo muy bien y adecuadamente esto. ¿De acuerdo? ¿Está claro lo que deben hacer? ¿Alguna Sí, pregunta? ingeniero. Listo. No, Entonces les voy a dar los grupos. Y si hay algún error en los grupos, me avisan, ¿no? El primer grupo de Gamboa, Oviedo y Pérez. ¿Está correcto? Sí, ingeniero. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer el problema de los filósofos. El segundo grupo, Ramos, Santamaría y Sánchez. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya, a ustedes les toca resolver el problema del barbero dormilón. Tercer grupo, Flores, Obando y Poaquiza. ¿Está sí, bien? ingeniero. ¿Listo? A ustedes les toca el problema del productor consumidor. Cuarto grupo, García, Martínez, Altamirano y Martínez Núñez. ¿Está claro? Les toca el problema de los filósofos. Quinto grupo, Cepeda, Cayo y Villegas. ¿Está bien? Sí. Les toca el problema del barbero dormilón. Sexto grupo, Chancusic, Araujo y Bravo. Sí. ¿Sí? Les toca el problema del productor consumidor. Séptimo grupo, Peña, Tipán y Zunta. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Listo, les toca el problema de los filósofos. Octavo grupo, Ojeda, Ganán y Bichisela. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Les toca el problema del barbero dormilón. Noveno grupo, Chihuano, Lascano y Mora. ¿Está bien? Sí, está bien. Listo, les toca el problema del productor consumidor. El décimo grupo, Aldaz, López y Pailiacho. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Les toca el problema de los filósofos.
Y finalmente hay un grupo de 2 personas, que es Moyolema y Cisalema, tendrían que hacer el problema del barbero. ¿Está correcto? Sí. Listo. ¿Alguien que no conste? ¿Alguien que falte? ¿Todos están constando? Correcto, entonces. ¿Está claro lo que deben hacer? Sí, ingeniero. Listo, ese es un trabajo grupal, ¿no? Entonces yo ya estos días les activo para que puedan subir su trabajo. Eso vale 1.5 y 1.5 les vale la presentación, ¿no? Entonces la presentación corre a partir de la próxima clase en adelante. Lo haremos unos, perdón, unos 3 o 4 por cada clase hasta terminarlo. Entonces deben tener bien planteado ese problema. Y van a hacerlo aleatoriamente, ¿no? Listo. Bueno, Inge, con eso, dígame. tenemos que realizar una investigación, planteación de problemas y planteación de soluciones. A ver, lo que tienen que hacer es investigar sobre el problema, que ya les di el enunciado, ¿no es cierto? Investigan sobre el problema, buscan o proponen soluciones e implantan una solución y la presentan, ¿de acuerdo? Ya, eso no sé. Listo. Solo una solución de las que investiguemos. Claro, implementan una solución de las que ustedes Eh, investigan y la presentan, ¿de acuerdo? Inge, disculpe, ¿utilizamos una plantilla para hacer el trabajo? Como siempre, bajo el formato establecido que presentan el trabajo. Listo, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Hay alguna otra inquietud? Bueno, entonces vamos a iniciar un tema nuevo, ¿no? A ver. Bien, vamos a iniciar un tema nuevo sobre programación. ¿Están viendo la información? sí, ingeniero. Listo, entonces vamos a iniciar lo que es programación Shell Scripts, ¿no? Entonces, eso es netamente lo que vamos a hacer es a generar nuevos comandos para darle órdenes al kernel del sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar? ¿Qué es un shell? Bueno, vamos a ver lo que es un shell y lo que es un script, ¿no? Un shell básicamente es lo que hemos estado utilizando, el intérprete de comandos. Eso es un shell. ¿Sí? Hasta ahora hemos estado aplicando un shell a través de la consola, ¿sí? A través del uso de la consola, hemos estado aplicando un shell, ¿sí? En donde hemos aplicado ciertos comandos, el shell lo ha interpretado, lo ha enviado hacia el kernel y nos ha respondido, ¿no? Eso es un shell. Ingeniero, ¿sería tan amable de dejarme grabar la clase, por favor? Claro. Muchas gracias. A ver, ¿nombre? Villegas, Steven Villegas. Steven Villegas. Verifica si ya tiene autorización. Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces hablábamos de eso, ¿no? El shell generalmente tiene 2 partes. La primera parte es lo que hemos usado, el intérprete de comandos, y la segunda parte es que los shells poseen un lenguaje de programación. Esa es la parte que vamos a ver, ¿no? El lenguaje de programación. ¿Y qué es un script? Bueno, un script es un conjunto de pasos o es un conjunto de código para poder realizar o solucionar un problema, ¿no? En otras palabras, en términos comunes se dice que un script es un pedazo de código que realiza una acción determinada. Eso es todo. Entonces, al decir shell scripts, vamos a hacer scripts, vamos a programar scripts, vamos a aprender a programar scripts para que los interprete el shell. Por eso se llama la programación shell script. En inglés se le conoce como shell scripting. ¿Sí? Entonces, que básicamente
Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a utilizar la parte fundamental del sistema operativo que se encarga de ejecutar las órdenes, que es el shell, para que interprete lo que vamos a aprender a programar, lo que nosotros programamos. Yo les voy a enseñar el lenguaje de programación que utiliza el shell, que vamos a utilizar, más no les voy a enseñar a programar, porque ustedes están acá porque ya saben programar, ¿no? Ustedes pasaron unas asignaturas que es sobre programación y eso deben aplicarlo acá, ¿sí? Ahora, el entorno de trabajo de los shell scripts es muy simple, no es complejo. Los complejos solo tienen algunas reglas, ¿no? Como la primera, que es case sensitive. ¿Qué quiere decir case sensitive? Que hace una diferenciación entre mayúsculas perdón, y minúsculas. Bueno, eso no es un problema para ustedes porque si ustedes trabajan en Java, Java también es case sensitive, ¿no? Una cosa es a mayúscula, otra cosa es a minúscula, eso es, ¿no? ¿Qué más? Si un programa no está en el path, o sea, básicamente aquí se debe trabajar con direcciones, con caminos, ¿no? Con rutas. Cuando ya sabemos las rutas, entonces no va a haber problema. Y también debe saber en qué entorno está trabajando, el PROM, a través del PROM, ¿no? Si está trabajando como un usuario normal o como un usuario administrador o superusuario. Bueno, en este caso nosotros estamos haciendo todo el trabajo como roots, ¿no? Como usuarios administradores. Claro, también tendremos que utilizar para ver cómo lo ejecuta un usuario normal, ¿no? Perfecto. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar algunos comandos, ¿sí? Que necesitan argumentos, que trabajan. Esos comandos están ubicados dentro de Linux, en las ubicaciones en el bin, en el sbin, dentro del directorio usr, el directorio bin, y dentro del usr, el subdirectorio sbin, ¿no? Entonces, dentro del bin y el sbin están todos los comandos que son estándares tanto para usuarios como root. Y dentro del USR, los subdirectorios bin y sbin son los comandos para todos los usuarios que no son presentes en todos los sistemas Unix. Aquí está la diferencia que le hace entre una distribución y otra distribución. Pero en general, más vamos a utilizar los comandos comunes, ¿no? Para usuarios comunes. Listo, y vamos a generar scripts, ¿no? Entonces, la idea del script, o la filosofía de hacer scripts, estos pedazos de código que les digo, estas líneas de código, es que ustedes creen comandos complejos a partir de comandos simples. Ya saben ustedes utilizar simples, ya saben a punto de partir y están en capacidad de investigar más comandos y aplicar e ir descubriendo el funcionamiento de Linux como tal. Entonces, utilizando todos estos comandos simples a través de la programación pueden generar otros comandos o programación, scripts que resuelvan tareas complejas. Esa es la idea principal de lo que es hacer un shell, ¿no? Bien, como historia, un poco de introducción de los shells en Unix. Los shells vienen heredados desde el sistema operativo padre de todos estos, ¿no? De los que es de Unix. Recuerden que todos estos sistemas de Linux, de su Unix y algunos otros sistemas operativos son derivados de Unix. Estos tienen la característica que siempre tuvieron un shell, o sea, una línea de comandos y el otro requisito que tienen los shells, la línea de comandos, que es tener un lenguaje de programación, ¿no? Los shells que se aplican hay varios, ¿no? Hay varios, es cuestión de activarlos y utilizarlos dentro del entorno de Linux. Tenemos el más común, que es el Bourne Shell, que fue creado por Steve Bourne en Unix. Este fue para Unix, ¿no? Que se creó en 1979, conocido como el SH, ¿sí? Este es el que se ha usado en la mayoría de los sistemas Unix. Es un estándar, no derivado de Unix. Es propio de Unix, este Bourne Shell. Hay una alternativa al SH, en donde el lenguaje de programación es el C. Y entonces se generó otro que se llama el C Shell, que fue creado por Bill Joy en 1981 y se le conoce como el CSH, ¿no? Ese es otro shell, conocido el C Shell, pero ese tiene como lenguaje de programación el C. Hay un derivado de este que se llama el Turbo C Shell, que se le conoce como el TSH. Es una derivación o un superconjunto del CSH, del C Shell, ¿no? Con mejoras. Tiene algunas mejoras respecto a amigabilidad y velocidad, ¿no? El Turbo C Shell. Pero igual, el lenguaje de programación es el C. Hay el Core Shell, que fue creado por David Core en la empresa AT&T en 1986 y es conocido como el KSH, ¿no? Es un shell más comercial, muy comercial, ¿sí? El Core Shell es una alternativa también para programar, ¿no? Sí, hay una alternativa, una variante del Core Shell que es el PDKSH, Public Domain Core Shell, ¿sí? Que también es open source.
Hay el que vamos a utilizar, ¿no? El siguiente es el que vamos a aplicar nosotros, que es el más común en en las distribuciones Linux, que es el Bourne Again Shell. El Bourne Again Shell es una derivación del Bourne Shell, pero que fue desarrollada para el proyecto GNU. Recuerden, ¿no? Que el proyecto GNU es Linux, netamente. Entonces, cuando se desarrolló también el shell que desarrollaron ahí fue el Bourne Again Shell, tomando como base el Bourne Shell, ¿sí? Que fue creado por Brian Fox y Clint Raymer en 1988 y modificado hasta 1993. Se le conoce como el Bash, ¿sí? Hay una relación directa entre el SH y el Bash, ¿no? Entre el Bourne Shell y el Bourne Again Shell. Como están derivados el uno del otro, e incluso hay ejercicios que son hechos en Bourne Shell y corren en Bash. Igual, hay ejercicios que se hacen en Bash y corren en SH. No hay ningún problema en eso, ¿no? Hay compatibilidad porque básicamente es una derivación del Bourne Shell que se hizo para Linux, ¿sí? Y para los sistemas Unix también. Es bastante intuitivo y flexible, esa es la ventaja. Y el lenguaje de programación que maneja el Bourne Again Shell es un lenguaje bastante simple, muy parecido al lenguaje formal que utilizamos, ¿sí? Hay otro que es el Z-Shell, CSH se le conoce, ¿sí? Es un derivado y tiene muchas similitudes con el Korn Shell. Fue generado por Paul Farshang y Princeton en 1990, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay muchos shells que se pueden utilizar dentro de lo que es el entorno de los sistemas operativos. Linux también tiene su shell, ¿no? Sí, saben, ustedes tienen para irse al shell. ¿Qué comando les ponen? CMD. CMD van al shell, al entorno de la consola. Y ese shell tiene un lenguaje de programación también. Sí se puede hacer shell scripts en Windows, ¿no? Ahí un poco la desventaja es que hay que ver el nivel de la licencia que se posee para ver hasta dónde permite hacer esa programación de shells. Siempre está limitado por la versión del sistema operativo que tenga y eso está estrechamente relacionado con la licencia, ¿no? Esa es la diferencia ahí. Por eso es que es más flexible hacerlo en Linux. Bueno, ¿cómo funcionan los shells, no? ¿El cual vamos a trabajar? Vamos a trabajar, como les dije, con el Bourne Again Shell, que tiene características de Bash, ¿sí? Y tiene características también del C Shell incorporadas, ¿no? ¿Qué son estas características? Las que se han incorporado del C Shell es que se puede manejar directorios, no hay ningún problema. Se puede ejercer control de trabajos, se puede hacer break expansions para generación de cadenas arbitrarias, se puede utilizar caracteres como tildes, reconoce, se puede manejar directorios, se puede hacer el alias y se puede manejar históricos de comandos. Características que viene dado por lenguaje C. Y las características propias que tiene Bourne Again Shell, ¿sí? Es que tiene una edición de línea de comandos, ¿no? O sea, en otras palabras, no se necesita gran cosa para poder programar en el Bash, ¿no? En el Bourne Again Shell. Lo único que necesita es un editor de texto, nada más. Y ahí se programa, no hay ningún problema, ¿no? Permite hacer configuración de teclas, personalizar acciones, permite utilizar características de programación integradas de comandos Unix como es evaluadores, permite utilizar evaluadores como el test, permite hacer generación de expresiones, permite utilizar salidas de pantalla mediante el comando echo. Esas cosas le dan más flexibilidad a este tipo de programación, ¿no? Al shell script que se piensa hacer, ¿no? Permite integrar todo eso en la programación. Tiene también un conjunto de sentencias o estructuras de control, más claro, que ya son conocidas para ustedes, es decir, trabaja con estructuras de control muy conocidas, como son las estructuras de control secuenciales, estructuras de control de decisión y estructuras de control repetitivas, ¿no? Entonces trabaja con todas estas estructuras de control sin ningún problema para poder generar menús, para poder tomar decisiones con el if, while, el repeat, permite utilizar ciclos repetitivos, como el for, el repeat, el while, y permite tomar decisiones simples como el if, permite utilizar decisiones dobles como el if then, y tiene una alternativa para decisiones anidadas como el if, y también permite hacer decisiones múltiples con el case, que es muy parecido al uso del switch que ustedes conocen, ¿no? También tiene un comando que se llama select, tiene una estructura nueva que se llama select para poder generar menús dentro de la programación de scripts, ¿no? Entonces ahí esto es lo nuevo, una nueva estructura que se llama select.
Eso es lo nuevo, ¿no? Y una diferencia con la programación que están acostumbrados es que también permite trabajar con arrays, pero este tipo de shell solo permite trabajar con arrays unidimensionales, ¿eh? Es decir, solo trabaja con vectores, nada más, no trabaja con matrices, ¿no? Solo vectores permite, soporta el trabajo de estos shells. Estas son las características principales del bash. Y listo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se genera un script? Bueno, para generar un script hay que utilizar un editor de texto. En ese editor de texto siempre se va a poner la primera línea que interpreta dónde se va a ejecutar los comandos, que es el directorio donde está básicamente es el directorio donde está el intérprete de comandos del shell, ¿sí? Entonces esta es la primera línea que le identifica que es un shell. De ahí en adelante el resto son comandos que usted quiere ejecutar y donde usted utiliza después el símbolo de, esta es la diferencia que tiene que ser. En la primera línea tiene un significado para intérprete del shell. Y de ahí en adelante en las otras líneas, si usted utiliza el símbolo de numeral, significa comentario, ¿no? Con el numeral usted puede poner comentarios de ahí en adelante, ¿no? ¿Si ha utilizado usted comentarios en programación? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué es un comentario en programación? Bueno, yo lo uso más para documentar el código, para saber qué hice en cierto bloque de código. Ah, pero ¿qué es un comentario en programación? A ver. Para mostrar qué hace esta sección de líneas de código. No les dije para qué se utiliza, les dije qué es. Todos me dicen para qué se utiliza, pero si lo utilizan es por saber qué es. Fundamentos de todo. ¿Qué es un comentario en programación? Es un texto de ayuda. No, eso es ayuda, eso es help. Un texto que no se ve al momento de ejecutar el código. Más claro que eso, o sea, hay que definir correctamente. Es una línea que no se interpreta. Eso es un comentario. Es una línea de código que no se interpreta. ¿Sí? Y ahora sí, ¿para qué? Para lo que ustedes dijeron, ¿no? Para documentar, para establecer comentarios sobre ciertos pedazos de código, para comentar los estados de ciertos rumbos de código y todo, ¿no? Pero es una línea que no se interpreta. Entonces, con numerales ustedes crean comentarios dentro de lo que son los scripts, pero la primera línea siempre debe tener esto, ¿no? Esta es la primera línea que indica que es un shell, es donde se interpreta todo el shell. Y el resto es programación, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta? Vamos a hacer ver cómo se ejecuta mejor para evitarnos toda esta teoría que ustedes lo van a leer. Y vamos directamente a ver cómo se ejecuta. Luego veremos los caracteres especiales. Bueno, veamos algo de los caracteres especiales también. Ya vamos a ver cómo se ejecuta. Algo que se debe tener en cuenta al programar shell scripts es que hay una serie de caracteres que dan funcionalidad a estos, ¿no? Se les considera caracteres especiales. ¿Qué quiere decir? Es como algo reservado que es propio del script, ¿no? Y esos caracteres que tienen un significado especial, usted tiene que aprenderlos a utilizar. Esos caracteres son, por ejemplo, el caret, que significa el directorio home. Es como ir directo al directorio home. Así como teníamos el slash, que iba directo al directorio, al root, a la raíz. Esto dentro de un shell indica directorio home. El apóstrofe indica sustitución de comando, el numeral es para indicar comentario, el string es para determinar valor de variables. El ampersand es para enviar trabajos a background, eso ya utilizamos, ¿no? El asterisco, también conocido como la estrella de Klein, es un comodín para expresiones regulares, es un comodín, ¿no? Que significa todo. Los paréntesis son para indicar ejecución de subshells, ¿sí? Para indicar subshells. Algo que quiero que se ejecute, ¿no? Se hace con paréntesis. Inicio de subshell, fin de subshell. El backslash es un carácter de escape. Los pipes, ya saben, para filtros, ¿sí? Los corchetes son para especificar conjuntos, ya sean conjuntos de caracteres o conjuntos de elementos con el que tú quieres representar. Es básicamente para representar conjuntos, es con los corchetes. Con las llaves, usted indica bloques de comandos, ¿no? Inicio de bloque de comando, fin de bloque de comando.
El punto y coma es una secuencialización de comandos. En otras palabras, el punto y coma indica fin de sentencia, hasta dónde llega una sentencia y de ahí dónde continúa otra sentencia. Por eso es que usando el punto y coma usted puede incluso programar shell scripts en una sola línea de comandos, ¿no? Donde el punto y coma indicará hasta dónde es una sentencia y dónde continúa la otra sentencia. ¿Sí? El apóstrofe es una comilla simple, ¿sí? Es un strong quote y el otro es una comilla doble. ¿Para qué se utilizan las comillas simples y las comillas dobles? Para agrupaciones, ¿sí? Si usted tiene una agrupación y dentro subagrupaciones, hay que ir alternando comilla simple, comilla doble, comilla simple, comilla doble, ¿sí? No puede ser agrupaciones todo solo con comilla simple porque no interpreta correctamente el script. El mayor que y el menor que, ya sabe que no es como tal, sino que representan redireccionamiento, que ya hemos utilizado, ¿no? Para redireccionar entradas y salidas. El slash es un separador de directorios, es para establecer directorios, ¿no? El símbolo de interrogación es un reemplazo de un carácter, ¿sí? Es un comodín, en otras palabras. Si el asterisco es un comodín que representa todo, el símbolo de admiración es un comodín que representa un carácter. Y el símbolo de admiración cerrado indica negación. Es igualito que en Java, ¿no? Este también se utiliza para hacer negación. Eso es una negación, nada más. Entonces, de esa manera, para poder, se utiliza estos caracteres especiales para que el shell interprete ciertas acciones, ¿no? Con esto se ayuda a que sean interpretaciones de nuestro script en el shell. Por lo tanto, usted no puede utilizar estos caracteres libremente dentro de la programación porque tienen un significado. ¿Ya? Aquí está el uso de los comodines, como les dije, ¿no? Los comodines como un carácter cualquiera, el asterisco que es un conjunto de caracteres, ¿sí? Aquí tenemos cómo se hace conjuntos, cómo se niega de los elementos de un conjunto con el símbolo de negación, ¿sí? Cualquier carácter que no pertenece a ese conjunto, entendiéndose por conjuntos cualquier grupo de elementos, entendiéndose como un O, ¿sí? Todo grupo de elementos, se puede hacer secuencias también dentro de los conjuntos, por ejemplo, si digo A-C, se establecerá la secuencia que es A o B o C. Desde A a la Z serían todas las minúsculas, ¿no? A o B, C, D, E, menos las del alfabeto, las dobles del alfabeto español, que son la H, la R y la doble L o L, ¿no? Esas no interpreta aquí, sino el alfabeto americano, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy negando un número, ningún dígito diría, ¿no? O sea, ningún elemento que no sea estos valores, entonces son dígitos, ningún dígito. Pero si le cambio de posición tiene otro significado, aquí le diría todos los dígitos e incluido este símbolo. Y acá diría todas las letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, y así se establecen los conjuntos, ¿no? Dentro de corchetes. ¿Qué es el break expansion? Que era una derivada del C que se tiene. El break expansion es trabajar una mezcla entre prefijos, cadenas y sufijos, ¿no? Entonces se hace, por ejemplo, esto, ¿no? Si le pongo K, que sería el prefijo, las combinaciones y el sufijo. Entonces, esto es un break expansion. Hace una expansión combinada de todos estos elementos. Y el resultado es tener K, la combinación, prefijo, combinación, sufijo. Capas, caras, casas. Y esto se puede trabajar libremente, ¿no? Esto es lo que se utiliza. ¿Qué más? Los control cases, eso los vamos a utilizar, no hay nada más. Ya les dije sobre comillas dobles y comillas simples, cómo se iba utilizando, ¿sí? Y vamos a ver, ¿qué más? El uso de variables tendríamos que ver, ¿no? Porque el launching quoting no tiene mucha novedad, porque eso lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer una práctica para que quede claro y vean cómo se ejecutan los shells. Entonces voy a combinar, voy a entrar a mi máquina virtual. Listo. ¿Sí están visualizando la máquina virtual? Linux. Sí, ingeniero. Listo, entonces vamos a generar el primer shell para que quede claro todo lo que está ahí, ¿no? Es muy simple. Un shell script, mejor dicho, ¿no? Un script es un pedazo de código, entonces tenemos que programar. La herramienta programar es un editor. Entonces, ¿qué le digo? VI, por ejemplo, EGJ1, y la extensión para entender qué es un shell, de preferencia le puede poner SH, ¿no? Y así usted diferencia entre lo que es un código, un texto, con TXT,
En cambio, SH sí es un texto, pero es un shell, ¿no? Entonces le ponemos con extensión .sh y listo. Entonces ahí empieza a programar. Pone escape insert, ya sabe la primera línea de todo shell, ¿no? Numeral, negado, y le pone la dirección donde se va a interpretar, que es siempre bin bash. Aquí algunos libros y consulta va a tener SH, ya sabe, es porque este es el Bourne Shell y también sí se interpreta, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando el Bourne Again Shell, bash. ¿Listo? Y ahora puedo poner un comentario. Ya, digo mi primer shell. ¿Listo? Y ya saben, ¿no? Dicen que el primer programa siempre debe ser esto porque le hace sentir realizado al programador, ¿no? El famoso Hola Mundo. N, ¿no? Y ya está. Eso es un script. Listo. Y hay que salir grabando. Escape, write and quit. Y he acabado de hacer un script. Una línea de código que hace un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo específico? Sacar en pantalla el Hola Mundo. Listo. Está creado mi shell. Miren. Ahí está el SH. O si no le pueden decir ls*.sh. Ya está. Ahí está el eje 1.sh. Ese es el shell, ¿no? ¿Cómo se ejecuta un shell? Bueno, un shell script, más claro, un script. ¿Cómo se ejecuta un script? Un script se ejecuta con / y el nombre del script. ¿Cómo se llamaba? ej1.sh. Y así ejecuto el shell. Lo que usted le llama, hazle correr, ¿no? Entonces vamos a hacerle correr. Enter y me va a dar un error. A todos. Permiso denegado. ¿Por qué me da permiso denegado? Porque cuando genero shells hay que verificar si tengo o no tengo el permiso de ejecución. ¿Cómo verifico ese? ls-l ¿de qué? Para específicamente de este, asterisco.sh, solo para ver del shell, ¿no? Y está claro, miren, ahí me saca mi lista, las propiedades de ese script. Ahí está, el eje 1.sh, a qué horas fue creado, qué fecha fue creado, quién lo creó, pero aquí están los permisos. Si ven los permisos, tiene permiso de lectura, escritura, de lectura y de lectura. No tiene permiso de ejecución, por eso es que yo no puedo ejecutar el shell. ¿Está claro? Y ahí solamente usaremos el chmod más Claro, X. exacto. Hay que agregarle el permiso de ejecución para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hay que poner? chmod más X. ¿A quién? A ese archivo. ¿Cuál? EJ1 que le llamé .sh. Entonces le acabo de dar el permiso. Verifiquemos si ya tiene el permiso. ls-l.sh. Y ahí está. Miren, ya tiene permiso de ejecución. Como ya tengo permiso de ejecución, entonces ya lo puedo ejecutar. /ej1.sh, como es el nombre de mi script. Lo mando a correr y ya corre. Y se acabó el mundo. Eso es todo lo que hace un shell script. Se va programando en un editor de texto y luego se lo manda a correr. Y se acabó. Pero antes de correr hay que darle los permisos. No tiene que estarle dando permisos cada rato, ¿no? Con que le dé permisos una sola vez, ya luego si le hace cambios, lo modifica y todo, lo manda a ejecutar sin ningún problema, porque ya los permisos, ya el archivo como tal se ha cambiado el permiso y ya no va a estar cada rato cambiándose, ¿no? Una sola vez y listo. Pero por defecto, cuando se genera un shell, no se genera con permiso de ejecución. Hay comandos que sí permiten forzarle a que corra el shell sin necesidad de darle el permiso de ejecución. También, ¿no? Eso sí existe. De pronto, en su investigación encuentre. ¿De acuerdo? Y eso es un shell, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hablábamos de las características del break expansion. Bueno, el shell básicamente no es más que programar todo, ¿no? Hacer el script, mejor dicho. El script no es básicamente que hacer líneas de código dentro de un archivo. Pero de ahí, todo lo que usted quiere puede ejecutarlo libremente aquí, ¿no? En la línea de comandos, ¿no? Como es el break expansion. ¿Qué decía? Es una combinación. Usted puede decirle echo. Por ejemplo, decía el ejemplo K,
y lo que es las llaves, ¿no? Entonces pongo llaves para hacer break expansion y voy combinando. Pa, coma, ra, coma, sa, y el prefijo y el sufijo S, por ejemplo. Entonces eso es lo que hace el break expansion. Miren cómo combina y me saca capas, caras, casas. ¿Sí? Puedo hacerle eco a 1,2,3. Y miren, y se combina a 1, a 2, a 3. O puede ser una variante, ¿no? A 1, a 2, a 3,2 y se combina. A 1, 2, a 2, 2 y a 3, 2. Eso es el break expansion, una característica que puedo aplicar rápidamente, simplemente haciendo break expansion, ¿no? Combinación de prefijos, perdón, uso de prefijo, combinación, sufijo. ¿Está claro? ¿Podría Sí, repetir- Inge. A ver, dígame. ¿Podría repetirme esa parte que mostraba los corchetes? Los corchetes. No, a ver, ¿qué corchetes? Yo no he usado Digo, las corchetes. llaves. Ya, usted ve y sabe qué interpreta las llaves. ¿Qué dice? Inicio de un bloque de comandos, fin de un bloque de comandos. Entonces, al aplicar break expansion, lo que estoy haciendo es una combinación de ese bloque de comandos, ¿no? Le estoy diciendo, bueno, que saque, en este caso le digo eco. Quiero que saque a pantalla una combinación, por ejemplo, de A, ¿sí? Con un bloque de comandos. ¿Cuáles serían? No, unas caracteres que yo quiero que se combinen, ¿no? Por ejemplo, 23, 45 y 67, ¿sí? Y luego el sufijo, tengo prefijo y luego el sufijo, punto 6, por ejemplo, y se combina, ¿no? Entonces tiene tengo, Es con comas, Inge. sí, tiene razón, me equivoqué las comas, coma, si no, no interpreta, si no le dice como tal, ¿no? Miren, cuando se equivoca algo, y la máquina solo interpreta, ¿no? En ese caso me dijo que saque eco eso y le sacó. Y ya está. Entonces ahora sí entiende el break expansion, ¿no? Entonces va combinando. ¿Está claro? Sí, Inge, ya le comprendí. Listo. Entonces, hay cosas que ustedes tienen que aprender a interpretar, o sea, aprender cómo va interpretando, ¿no? El shell. ¿Sí? Por ejemplo, saben decir esto, ¿no? Eco 1 más 1 y piensan que les debe salir 2. Pues no. Interpreta lo que le dicen. ¿Qué le dicen? Sáqueme a pantalla 1 más 1 y interpreta, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo eco, miren esta expresión. Le digo 2 por 3, perdón. 2 por 3 y le digo es mayor que 1. Supuestamente es una expresión. ¿Qué me sacará ahí? Nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dije que haga? Que multiplique y Eso, que compare. multiplique y que verifique. Que compare, supuestamente, pero no. ¿Qué significa el mayor que y el menor que? Direccionar. Ajá, lo que hice es redireccionar y me cogió al 1 como una variable de valor. Como no Entonces, estaba por eso creado, es. se creó, ¿cierto? Ajá, exacto. Entonces hay que tener cuidado con las cosas, ¿no? Hay que aprender a interpretar para que el shell, usted tiene que saber cómo interpreta el shell más claro. Tiene que aprender cómo interpreta el shell, ¿no? No son cosas directamente, sino que tiene que hacer una interpretación adecuada. Eso se denomina lógica de programación. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? A veces dicen, miren esto, eco, el valor es, dos puntos, y le dicen $120. Eco, el valor es $120. Le damos enter y miren lo que hace. ¿Qué le sacó? El valor es ¿qué? 20. ¿Por qué? Porque según por eso es importante saber los símbolos, ¿no? Los caracteres, ¿sí? Porque el string es valor de una variable
y el 1 le entiende como una variable de entorno. Entonces, de esta le dice, el valor esta es una variable de entorno que no tiene valor y el resto le interpreta 20. Entonces, miren, esto no es, tal vez si yo quería que me salga $120, pues no, porque el string tiene un significado dentro de lo que son los caracteres especiales. Por lo tanto, hay que utilizar adecuadamente las cosas. ¿Está claro? Y ya vamos a ver qué es string 1, ¿no? Y al utilizar comillas, Eso es otra cosa, ¿no? Por eso, ahí viene agrupaciones, ¿sí? Entonces, las comillas, a ver, según usted, ¿dónde debería ir? solo Si lo de- piensa acá, si lo pongo así, tampoco, ¿sí? Hay que aprender a interpretar. ¿Para qué se utilizan las comillas dobles? Para agrupaciones. Tal vez pensaba que es aquí y acá. Tampoco, ¿no? Porque siempre está haciendo utilizando la variable y la interpreta como tal. Lo interpreta como tal, ¿no? Entonces, bueno, hay mecanismos para hacer esto. Como decía, las comillas simples y comillas dobles, pero ubicándolos correctamente, ¿no? Hacer un escape era lo más correcto. Por ejemplo, si quería que salga los 120 con el símbolo, tenía que decirle utilizar el escape. ¿Cuál es el escape? Ahora el problema es que no se me desconfiguró el teclado. No lo encuentro y no lo voy a encontrar, creo. A ver, veamos. El backslash, ¿verdad? El backslash, así es. Ajá. Pónganlo en el backslash y va a ver que funciona. A mí se me acaba de perder el backslash porque se me cambió la configuración del teclado. Acá está ya lo encontré. Lo que no me acuerdo es dónde, pero lo voy a tratar de conservar. Mire, si le hago escape, ahí sí. ¿Sí ve la diferencia? ¿Para qué utilizo los caracteres adecuadamente? Y el carácter de escape. ¿Sí? ¿Está claro? Si quiero que salve esa interpretación, entonces utilizo un carácter de escape. Dígame. Ah, pero solo el símbolo de dólar, eso sí. No, eso es otra manera también de hacerlo, ¿no? Sí. Pero puede ser entre comillas simples y entre comillas dobles, no hay problema. ¿Sí? Que interprete que eso es una agrupación, entonces no hay problema. Porque le dice eso es muy aparte. Puede ser con simples y con dobles. Es decir, para hacer esto de interpretación, ¿sí? Lo que se llama quoting, ¿no? ¿Qué es el quoting? Deshabilitar el comportamiento de un metacarácter. Si usted quiere deshabilitar el comportamiento de un metacarácter, o sea, los caracteres especiales, en otras palabras, usted tiene tres alternativas entonces. Caracteres de escape, el backslash, o las comillas simples o las comillas dobles, ¿no? Lo que dijo el compañero también, porque la comilla simple y la comilla doble tienen el mismo significado, sino que se los usa alternadamente, ¿no? Entonces, si yo puse comilla simple, y igual, interpreta. ¿Sí ven? Tres soluciones para hacer el quoting. Interpretación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí me escuchan, ¿no? Sí, Inge. Sí, ya listo. Sí, Por no lo hay menos preguntas. eso, ya no hay preguntas. Ahora, lo que decía de comillas simples y comillas dobles, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo esto, eco, ¿qué diríamos, no? Ambato es tierra de flores, ¿ya? Pintamos un poco, ¿ya? Y queremos que tierra de flores salga entre comillas. Pues miren,
no lo interpreta, ¿sí ven? Pero yo quiero que salga entre comillas. Porque las comillas indican agrupaciones. Entonces, no lo sea, dice, a ver, esa es una agrupación, pero como no encuentra ningún carácter, no lo interpreta. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Lo que tengo que hacer es ponerlo doble. Todo entre comillas simple. A ver si no me equivoqué. Ahí está. ¿Sí ven? Inge, yo tengo una duda. En caso de que queramos al momento de programar, sí podemos utilizar las dos comillas, o sea, las comillas simples o las comillas dobles para indicar que va a ser una cadena de caracteres. Claro, claro, es que tienen el mismo significado. Lo que pasa es que por ejemplo, lo que no podría hacer aquí, aunque no sé la respuesta, es, todo lo que estoy diciendo aquí es para programación. Todo lo que estoy diciendo es programación. Se está haciendo interpretación, sino que la única diferencia es que le estoy mandando a correr en la línea de comandos, más no dentro de un programa como tal, ¿no? Dentro de un archivo, ¿no? Esa es la única diferencia. Miren, si le pongo doble, no interpreta. Ese es el problema. Por eso les decía, la comilla simple y la comilla doble tienen el mismo significado, pero para que se interprete hay que alternar. Si ves, si le pongo doble comilla pensando que me va para que me salgan las comillas, ¿interpretó? No interpreta. Por eso es que se debe alternar comilla simple y comilla doble. Entonces, si quiero que salga la comilla doble, entonces tengo que hacerle la interpretación dentro de comilla simple. Si quiero que salga la comilla simple, tengo que hacerle la interpretación con la comilla doble. Por ejemplo, si quiero que salga esto entre comillas simples, entonces, perdón, pero con espacio, ¿no? Ahí está bien. Entonces ahí me saldría la comilla simple, en cambio. Mire. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Eso es todo lo que estoy haciendo aquí es línea de comandos, es programación netamente. Estoy diciéndole que interprete el shell, que script, lo que estoy diciendo es un script, sino que es una sola línea de comandos. En el programa puedo hacer varias líneas de comandos en el archivo. Esa es la única diferencia. ¿Está claro lo que es comilla simple, comilla doble? Sí, Inge. Entonces, eso es lo que está ahí, ¿no? En el código que nos saltamos. Es para que aquí tenga un respaldo, a mí me sale más cómodo antes que leer, hacer los ejercicios. Bueno, ahora sí vamos a leer algo más. Déjenme ir controlando el tiempo. Estamos bien. Perdón. Voy a conectar. Bien, ¿qué nos toca luego? Ya hemos visto comillas simples, comillas dobles. Vamos a ver lo que son variables. ¿Qué es una variable? Podemos asignar un valor a un símbolo. No, no dije para qué usa. Ustedes son expertos en saber qué hacer, pero no saben qué es. Un dato que puede cambiar. Sí, bueno, puede ser eso un dato, un valor, ¿no? Un valor que está sujeto a cambios, ¿no? En realidad, en programación, una variable es un contenedor. Es un contenedor que consta de un identificador, ¿no? O un nombre, el cual tiene un contenido y ese contenido es el que puede cambiar. Y eso es una variable, ¿no? Entonces, listo. Entonces, en shells, en lo que es shells, permite crear variables, ¿no? Permite trabajar scripts flexibles y depurables con el uso de variables. Toda variable, en fin, tiene un nombre y un valor, ¿sí? Entonces, para sacar el valor a la variable se lo hace interpretar, ya sabe, con el símbolo string, el de dólar. Ese es para interpretar variables, para sacar el contenido de las variables. Se puede incluso en el manejo de cadenas, aunque ya les voy a dar después una clase de manejo de cadenas, ¿sí? Se puede hacer concatenación de variables, ¿no? O sea, decir, el contenido de esa variable y con esa cadena y hacer una sola. Si saben, si han trabajado en programación concatenación de cadenas o unir cadenas. Sí, Inge. Entonces aquí también se puede hacer unir cadenas, ¿no? Entonces, en una variable lo que se puede hacer es crear la variable. ¿Cómo se crea? Una variable se crea
poniéndole el nombre a la variable, el igual y el valor a la variable. Es decir, en shells no tiene usted que estar declarando variables, aquí no. Y aquí todas las variables son iguales, o sea, almacenan caracteres. Si yo le pongo A igual a 10, almacenó un carácter. Si le digo A igual, almacenó 2 caracteres. Si le digo A igual a Juan, almacenó 5 caracteres. Y así, no es que almacenó letras, el otro cadenas y el otro almacenó números. No, igual, son caracteres lo único que almacena estas variables. Y luego, como quiero que trate esa información, tengo que hacerle interpretar al shell, ¿no? Entonces puedo crear una variable, asignar a la variable, puedo hacer una asignación entre variables y puedo borrar la variable. Para borrar la variable se hace con un set, ¿no? Algo que sí tiene que diferenciar cuando esté programando, y esto es importante, y lo voy a escribir, es que para asignar una variable debe poner un nombre a la variable, por ejemplo, A1. ¿Sí? Y le pongo igual a 1, ¿ya? Igual a 10, por ejemplo, le digo A2 igual a Juan. Entonces, para asignar variables se debe hacer sin espacios, ¿no? Aquí. O sea, aquí no debe haber espacios, aquí ni acá. Porque si yo le digo A1 igual a 10, el shell interpreta esto como una comparación y la respuesta que me va a dar aquí verdadero o falso. Entonces, para asignar variables debe haber sin espacios. Para hacer comparación van espacios, ¿no? Ese es el símbolo para espacios en blanco. Para identificar en informática espacios en blanco, ¿no? Ya saben. Si les dieron simbología, ¿qué significa ese símbolo donde le vean? Espacios en blanco. Significa sobre todo cuando documento, ¿no? Por ejemplo, si yo veo y le digo uso obligatorio así, A1 igual 10, entonces le digo que el formato es variable espacio igual espacio 10. Simbología en informática sí es útil, ¿no? Por ejemplo, en algunos libros utilizan esto y esto. ¿Cuál es la diferencia? En informática, estos símbolos. No saben utilizar. Y en los libros se van a topar con esto, con este símbolo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos símbolos? ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo significa 0. Y este símbolo significa la O. ¿No? Es para cuando hago de variables, por ejemplo, le digo en documento, ¿no? Así. Cuando usted va a digitar no sabe si es un A0 o un AO. Entonces, pero si yo le pongo así, le digo, es un A0. ¿Está claro? Sí. Sí, eso es interpretar, ¿no? Hay que ver, aunque no es la clase respectiva a eso, pero bueno, vale la pena indicarles. Entonces, las variables se crean, se asignan y se borran. Ya saben, no tiene que ver, por eso dice aquí, sin espacios, ¿no? Si pone espacios, compara. Y eso es otra cosa. El nombre de una variable, ¿cómo se pone? Ya saben las terminologías comunes. Toda variable inicia con una letra. Las variables pueden contener solo letras o puede ser una combinación de letras y números, ¿sí? Pero si va a ser una combinación de letras y números, siempre debe empezar con una letra. ¿Qué más? El guión bajo se usa como concatenador para variables, para hacer, ¿no? Concatenar, por ejemplo, miren aquí. Para hacer esto. Esta variable está bien, ¿no? Esta de aquí. Aquí estoy concatenando. Este es un solo nombre, se llama producto 120, pero concatenando con algo, entonces no puedo unirle con la variable guión intermedio, sino con guión bajo, que se llama underscore, con ese lo hace, ¿no? No puede iniciar, no se le ocurre hacer esto, ¿no? Esta es una variable mal definida, esta es una variable bien definida, ¿sí? Tampoco utilice caracteres especiales que son ya definidos para shell como nombres de variables, porque no interpreta. ¿Está claro? Y así se definen variables. ¿Qué tipos de variables podemos utilizar? Bueno, esto es que no se advierten sobre escrituras y ya vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí de cómo se almacena, esto está claro, porque ¿qué queremos que se almacene en la variable? ¿El contenido o el...? Entonces, si queremos que no interprete el contenido, ya saben, los caracteres de escape, ¿no? Hay variables locales, variables de entorno y variables shell, ¿sí? Las variables locales son presentes en la instancia actual del shell, no disponibles para programas iniciados desde el shell, no exportadas, son variables locales. Las variables de entorno son disponibles por todo proceso hijo de un shell,
son cuando genero variables como tipo globales, ¿no? Muy útiles para la escritura de script y programas. Pueden visualizarse mediante el comando emp y se pueden agregar variables de entorno mediante export. Ya vamos a ver eso cómo se hace, ¿no? Y las otras son las variables shell. Las variables shell son establecidas y utilizadas por el shell para su funcionamiento. Algunas son variables de entorno, otras son locales. Pueden ser visualizadas mediante el comando set, ¿sí? Y convencionalmente tienen nombres en mayúsculas, ¿no? Pero tienen algunas variables, aquí hay la diferencia, ¿no? Que algunas variables de entorno que tiene shell, básicamente, las variables de entorno que más se usan dentro de un shell son para parámetros posicionales o argumentos, ¿no? ¿Sí saben lo que es un parámetro o un argumento? En programación, ¿qué es un parámetro o un argumento? ¿No han utilizado nunca parámetros o argumentos? Un parámetro o argumento, ¿qué es? Es Cuando una variable ustedes- que es utilizada para recibir valores, sobre todo, o sea, más usada en los métodos. Claro, no, no son variables, son valores en definitiva. Son valores en los que usted puede enviar y recibir en diferentes módulos, o si no, desde externo. No puedo enviar parámetros, ¿sí? Y con esos parámetros registra. Estos valores que yo envío de aquí o que intercambio acá, estos son parámetros posicionales o argumentos. ¿Esto por qué se llama posicionales? Porque si yo le envío el primer parámetro, debo recibir en una primera variable. Y si le envío el segundo parámetro, debo recibir en una segunda variable. Por eso es posicional. Siempre los parámetros se corresponden, ¿no? Esto no puede ocurrir. O sea, que yo envíe, tengo aquí dos valores para recibir y que el primero que envíe se vaya al segundo y que el segundo que envíe se vaya al primero. Esto nunca ocurre. Siempre, por eso se llaman posicionales. El primero con el primero, segundo con el segundo, tercero con el segundo. Si yo envío 5 valores, envío aquí el 1, el 2 y el 3, se deben recibir en la primera variable, en la segunda variable y en la tercera variable. ¿Está claro? Por eso se llaman posicionales. O un nombre que resume todo eso es argumentos. Eso siempre se corresponden. ¿Está claro? Bueno, entonces, tomado en cuenta eso, en Shell, en los scripts, mejor dicho, dentro de lo que es la interpretación de shells, se puede trabajar con parámetros posicionales, ¿sí? Diferentes, ¿no? ¿Cuáles son estos? Hay el string 0. Ese es una variable de entorno. ¿Qué hace el string 0? Es en donde siempre se almacena el nombre del script. En string 0 siempre se almacena el nombre del script. Hay el string numeral. Este es otro parámetro de entorno, el string numeral. Aquí es donde siempre se va a almacenar el número de parámetros. Número de parámetros. El número de parámetros, ¿no? Pues aquí siempre se va a almacenar el número de parámetros. Son ya fijas, ¿no? Son fijos ya estas variables de entorno. El número de parámetros, ¿sí? Tenemos el string n, que son los parámetros, ¿sí? Estos básicamente son los parámetros. Estos son los que usted puede utilizar, parámetros. Estos son los parámetros. Tomando en cuenta que n pueden ser valores de 1 hasta el 9. Es decir, les permite definir hasta 9 parámetros, como string 1, string 2 y así hasta el 9, ¿no? Si usted necesita más parámetros que los 9, entonces tiene que definirlos como los ve aquí. ¿Sí? Solo hasta el 9 puede utilizar string 1, string 2, o sea, el string n. Si va a definir más parámetros, tiene que poner string e interpretar que es un parámetro con llaves. Obviamente esto ya no es lo mismo, ¿no? Pero sí puede generar. Estos son creados por usted, estos ya están definidos dentro del shell. ¿Qué más tenemos? Tenemos el string. Ese también es otro parámetro de entorno en donde se almacena el PID del proceso. Si saben lo que es el PID del proceso, ¿no es cierto? ¿Qué es el PID del proceso? El identificador del proceso. Ajá, el identificador del proceso. Tenemos el string asterisco,
¿sí? El string asterisco hace referencia a todos los parámetros. ¿No? Y esos son todos, básicamente, ¿no? Y también hay el string, símbolo de interrogación, ¿sí? Que se utiliza, es en donde se almacena el resultado. Ahí se almacena el resultado de la ejecución. De la ejecución. Ahí es donde se almacena el resultado de la ejecución, ¿no? Este parámetro tiene una característica, solo almacena valores 0 o 1, ¿no? 0 indica a true y 1 indica false. Es decir, si le devuelve 0 es que la ejecución fue exitosa. Y si le devuelve 1 es que la ejecución no fue exitosa. Y así se interpreta, ¿no? Para ejecuciones de procesos. Y esos son los parámetros. Estos son los que está especificando acá, ¿no? Esos son los parámetros de entorno que podemos utilizar como parámetros posicionales o argumentos, y estos otros son de entorno que tienen un uso específico y se puede utilizar para programar, ¿no? Para hacer cálculos, operaciones, lo que quiera con estos parámetros. ¿Sí? ¿Cómo se los utiliza? Vamos a ver. Bueno, aquí están los parámetros, las banderas, todo esto vamos a ver, ¿no? Y también puedo hacerle a una variable que se convierta en constante. Vamos a compartirles para hacer esto. Bien, entonces voy a crear otro script para que entiendan esto de los parámetros, ¿no? Entonces voy a decirle begin llamémosle EJ2, EJ2.sh. ¿Ya? Escape, insert, y vamos a poner el enunciado. La primera línea ya saben, ¿no? Bin bash. Bash. Listo. Vamos a poner un indicador como comentario. Es decir, uso de parámetros. Ya. Y vamos a hacer, ¿no? Vamos a decirle echo. El nombre del script es dos puntos y dos puntos. Y vamos a ponerle dónde se almacena, ¿no? String. ¿Dónde se almacenaba el nombre del script? String 0. ¿Sí? Le ponemos string 0. ¿Sí? Vamos a poner echo. Perdón, echo. El PID es, y vamos a ponerle string. Ya está, para obtener el PID. ¿Bien? Vamos a decirle echo. Los parámetros recibidos son, y vamos a poner cuántos parámetros he recibido. Vamos a decir con string, numeral. Listo, vamos a tratar de listarlo. Decirle echo, el primer parámetro es dos puntos y le ponemos string 1, primer parámetro. Echo, el segundo es dos puntos, string 2, echo, vamos a trabajar solo con tres. Tercer parámetro es dos puntos, string 3. ¿Ya? Y vamos a decirle acá echo todos los parámetros
puntos, string asterisco. ¿Ya? Y listo. Listo. Dije el parámetro 1 está con punto y coma. No importa. Solo es interpretación, ¿no? Ya. Listo, vamos a grabarlo. Escape, 2 puntos, write and quit. Listo. Vamos a darle permiso porque no va, la primera vez siempre se le da permiso. chmod más x a ej2.sh. Listo, como ya está dado permiso, ahora sí lo vamos a ejecutar. Punto slash ej2.sh. ¿Listo? No le voy a enviar valores. Por ahí hay un micrófono activado, por favor, si nos ayuda. Perdón, Inge. Gracias. Entonces, miren, lo vamos a ejecutar. Y miren, dice el nombre del script y me saca cuál es el nombre, ¿no? Ahí está, ej2.sh. El PID es tanto, es 1972. El parámetros recibidos, ninguno. Por lo tanto, no hay parámetros y no hay nada de parámetros. Ahora vamos a enviarle parámetros. Vamos a ir eje 2 y le voy a mandar dos parámetros. El 10 y el 20. Ahí estoy mandándole valores. Le envío valores. Dos valores. Miren. El nombre del script es tanto. El PID es tanto. Los parámetros recibidos son 2. El primer parámetro es 10. El segundo parámetro es 20. Por eso se hablan los que tienen correspondencia, ¿no? Tercer parámetro no hay porque nunca envié. Y todos los parámetros son 10 y 20. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si le envío los tres exactamente? Le envío 10, 20 y Juan. Son parámetros, son valores. Miren, ahí está. El primer parámetro, bueno, el nombre, el ID son 3, 10, 20, Juan. Los parámetros recibidos son 10, 20 y Juan. ¿Sí? Ahora miren. ¿Qué pasa si le mando? ¿Hasta cuántos puedo mandarle? Hasta 9. Le voy a mandar más, ¿no? Y marco, ¿ya? Bien, ahí está. Y funciona, ¿no? Que de esos que yo envié, que son 6, solo utilice 2 es una cosa, pero el programa recibió 6. Recuerden que puede trabajar desde string 1 hasta string 9. No hay ningún problema. Y aquí está. Recibió 6. El primero es 10, el segundo es 20, el tercero es Juan. Pero de ahí, en realidad, los que recibió son los 6. 10, 20, Juan. De ahí utilicé solo 3 para publicar. Es otra cosa, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, está claro, ingeniero. Sí, está claro. Listo. Bueno. ¿Qué más podemos hacer? Eso en cuanto a los parámetros, ¿no? En cuanto a las variables, miren, no hay límite. Vamos a ver cuánto tiempo tengo. Para manejar variables no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, les digo A1 igual a 6 y ya tengo una variable. Le digo nombre es igual a María y ya tengo una variable. Ahora, ¿cómo veo esa variable? Echo string de A1, el contenido de A1 y me dice 6. El contenido de nombre y me dice María. ¿Está claro? No hay ningún problema eso, ¿no? Incluso yo puedo cambiar los valores, decirle ahora, ¿saben qué? Nombre, ahora es Juan. Entonces, como es una variable, tendrá el nombre y cuando le despliego, ya no es María, sino Juan. ¿Sí? Puedo hacer intercambio, puede decir A1 es igual al contenido de nombre. ¿Qué acabo de hacer ahí? ¿Cuánto valía el nombre? Juan. Y ahora le digo a uno vale lo que vale el nombre, ¿no es cierto? Entonces los dos tendrían Juan. Vamos a desplegar las dos variables y realmente eso está sucediendo. Los dos ahorita tienen Juan, por algo son variables, ¿no? ¿Está claro? ¿Cómo se usan las variables? Sí, sí está claro. Listo. Bueno, por hoy día nos vamos a quedar hasta ahí.
porque está planificado una evaluación, ¿no? El día de hoy, como les había dicho. Entonces, por favor, verifiquen que esté activa la evaluación en el aula virtual.